Muy bien, hermanos, buenas tardes. Yo esto lo prendí, así que se supone que algo tiene que estar haciendo, ¿no? Muy bien, precioso himno que acabamos de cantar, ese himno que nos dice que seguro estamos, ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Seguros estamos por la eternidad. El pastor estaba haciendo referencia de un versículo que vamos a estar hablando, que vamos a estar leyendo en esta tarde. Voy a pedirles que busquen el libro de Salmos, el capítulo 34. Salmos, capítulo 34. Vamos a leer los versículos del 4 al 8. Salmos, capítulo 34, versículos del 4 al 8. Y dice así: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. Muy bien, pues antes de pasar a la oración, voy a pedirles que busquen otro pequeño versículo. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Yo sé que ustedes ya saben que yo siempre tengo muchos versículos, ¿verdad? Y siempre les digo lo mismo. No es necesario que busquen todos los versículos, pero siempre es importante y es interesante que o los apunten o intenten recordarlos para poder volver a ellos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Cuando leemos estos versículos, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Alguien puede pensar en algo? ¿No? Si pensamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Si pensamos un poco en estos tres versículos, ¿qué es lo que nos trae a nuestra mente? No hay respuestas erróneas, ¿vale? Hay diversidad de respuestas, pero no hay respuestas erróneas. Yo les voy a decir lo que yo pienso o lo que a mi mente viene cuando leo estos versículos. Por ejemplo, en este último que leímos todos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, o sea, Dios nos muestra su amor, aún nosotros siendo pecadores indignos de su amor y de su misericordia, para con nosotros, o sea, para mí, Cristo murió por mí. A mí, estos versículos me traen seguridad. Estos versículos me dan confianza en quién he creído, en que lo que yo creo no es ni por mis méritos, ni por mis deméritos, ¿no? Ni por lo muy poco bueno que pueda llegar a ser en algo, ni por todo lo malo que soy en todo lo demás. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la confianza, ¿verdad? Un tema en que en la Biblia se expone de una manera y en el mundo se expone de otra manera totalmente diferente. Pero antes de seguir adelante con la predicación, vamos a ir al Señor en oración para pedir la bendición para este tiempo. Padre amado, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia y porque, Señor, tú has provisto para que
podamos venir tus hijos en esta tarde a tu casa y podamos abrir tu palabra y podamos compartir de ella, aprender de ella, Señor, gozarnos a través de las misericordias que vemos en ella para con nosotros, Señor, a través de las bendiciones que tú nos muestras en tu palabra. Gracias te damos por esta tu iglesia, te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta tarde y que sea un culto agradable a ti, que esta predicación, Señor, no sea vana palabra de hombre, sino, Señor, tu palabra, tu enseñanza, que puede transformar corazones, que puede transformar las vidas de los hombres, llevarnos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, nos has perdonado, nos has redimido y nos permites disfrutar de estar en tu casa, compartiendo, Señor, de tu palabra. En tu nombre te pedimos que tú nos guíes y que nos acompañes, y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, pues vamos a hablar de la confianza, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de confianza, cuando hablamos de confianza humana, hablamos, ¿no?, de gente que tiene la autoestima, ¿de qué manera? Apagadita, ¿no? Gente apocada, ¿no?, que nunca dice dos palabras seguidas porque siempre quiere dejar a los demás que hablen, a los demás que actúen. No, cuando hablamos de confianza a modo de lo que el mundo nos dice que es tener confianza, hablamos de una persona, ¿no?, echada para adelante, como se dice, ¿no?, siempre dispuesta a hacer todo y siempre está al pie del cañón para todo, porque él puede hacerlo todo, ¿verdad? Porque es capaz de todo y no necesita de nada. Una persona con confianza es una persona que tiene la autoestima alta. Normalmente, ¿verdad?, se habla de esta manera. Según la RAE, uno de los significados de la palabra confianza o confiar es esperanza firme que una persona tiene en algo que suceda, o en que suceda algo, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. O sea, yo confío en que esta tarde mis hijos se porten bien y la dejen a la madre tranquila ahí sentada en su sitio y no la molesten, ¿verdad? ¿No? Confío en que yo no los aburra mucho a ustedes en esta tarde, confío en que la palabra de Dios nos hable a nosotros, ¿verdad? Yo tengo que poner mi confianza en algo externo, digamos. Debemos, ¿no?, tener confianza total en las capacidades de esa cosa externa, de esa persona externa a nosotros. Por eso, cuando hablamos de la confianza, hablamos de esperanza, ¿no? Hablamos de esperanza firme que se tiene o se siente en alguien o algo. Pero hermanos, ¿qué es confiar en Dios? ¿Verdad? Porque para el cristiano la confianza no es en sí mismo, ¿verdad? Acabamos de leer unos versículos. La confianza no es en uno mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado desde este púlpito que la palabra de Dios nos dice que nuestra fuerza, nuestros esfuerzos para Dios, ¿qué son? Fuerte, Ana María, que no hay miedo. Trapos de inmundicia. O sea, para Dios nuestra fuerza es algo asqueroso, ¿no? Dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias. Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, claro, todos diríamos, ¿quién le enseñó a Pablo lo que significa confianza? Si Pablo fuese hoy al colegio, le dirían que no entiende nada, ¿no? Si Pablo estuviese hoy en la sociedad en la que nosotros nos encontramos, a Pablo lo tacharían de tontico, ¿no? Ay, pobre Pablo, ¿no? Que le gusta ser débil. No estamos hablando de que Pablo en su carácter fuese miedoso. No estamos hablando de que Pablo no fuese una persona dispuesta a tomar decisiones difíciles. Todo lo contrario. Pablo reconoce una dificultad, una dolencia en su vida, pero reconoce que nada de esa situación en su vida cambia su confianza en Dios. Esta situación en su vida a Pablo le ayuda a una cosa, hermanos, y es a mantener gozo en la dificultad, a mantenerse gozoso, como nos dice la palabra, en afrentas, en debilidades, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en todas las situaciones que a un hombre normalmente le quitan su confianza. Pablo en ese momento dice, ¿sabes qué? En ese momento es cuando me siento fuerte, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque Pablo estaba seguro de dónde venían sus fuerzas. Dice Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, ¿cuántas veces pensamos en Dios y estamos tranquilos, seguros y confiados? ¿Cuántas veces vamos al Señor sabiendo que Él es nuestro ayudador? Somos conscientes de que Dios nos salvó, somos conscientes de que el Señor entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. Somos conscientes de que Cristo, ¿verdad?, es uno con el Padre y que Él vino a este mundo y vivió una vida pura, santa y sin mancha, que se entregó en la cruz, ¿verdad? Esta mañana leíamos en la palabra del Señor que Él tenía poder para entregar su vida, y para volverla a tomar de la muerte y salir victorioso, para que cada uno de nosotros pudiésemos apoyarnos en ese poder. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, leemos aquí cada semana, cada día que entramos en la iglesia, y nos decimos hijos de Dios, y nos decimos que confiamos en este Señor, en este Salvador, en este sustentador del mundo. Y cuando la dificultad viene a nuestra vida, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción?
estar confiados y gozosos, ¿verdad? Casi nunca, hermanos, casi nunca. Así que lo primero que quiero que veamos en esta mañana, o el primer punto, es que la confianza del cristiano proviene ¿de quién? De Dios, de nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Leímos Romanos 5:8. Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como Cristo murió por nosotros, como Cristo se entregó por nosotros, nosotros obtuvimos un regalo, un don inefable. Recibimos perdón, restauración, salvación eterna. Estas últimas semanas, en repetidas ocasiones, he tenido que hablar con gente y preguntarle a la gente, ¿cómo has ganado tu vida tú? ¿Cómo has ganado tú tu vida eterna? ¿No? Porque escuchamos, hermanos, de muchos que predican, ¿no? Y que supuestamente enseñan sobre la palabra de Dios y enseñan de que la salvación se puede perder. Y yo le preguntaba, pero vamos a ver, hermano, ¿cómo vas a perder algo que jamás puedes obtener por ti mismo? ¿Cómo es posible que puedas perder algo que no eres capaz de obtener? Claro, y normalmente esta pregunta a la gente cuando está en duda le hace reaccionar y le hace pensar, claro, ¿cómo puedo perder yo algo que no tengo? Y es que nosotros no tenemos salvación, porque la salvación que nosotros tenemos proviene de Cristo. Cristo nos la dio, no por nuestras fuerzas, porque la Biblia nos dice, para que nadie se gloríe de sí mismo. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda salvar. Solo entregarnos en las manos de nuestro Salvador. Solamente reconocernos pecadores y aceptar su perdón, aceptar su salvación. ¿Cómo? De ninguna otra manera, hermanos. Por eso nuestra confianza es en Dios, porque Él nos dio una salvación para siempre, por la eternidad, como estábamos cantando antes. Hermanos, dice Salmos 34:8, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de cuántos temores? De todos mis temores, porque es el único capaz. Los que miraron a Él fueron alumbrados, ¿verdad? Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Porque donde está el Señor, se abren los ojos de aquellos que le buscan, de aquellos que van al Señor. Dios es la luz del mundo. Dice, y sus rostros fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y los libró de ¿cuántas angustias, hermanos? De todas, nuevamente. Dios es un Dios total, es un Dios absoluto. Dios no entrega nada a medias. No entrega absolutamente nada a medias. El ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen. Hermanos, ¿qué es el temor de Jehová? Venga, yo sé que aborrecer el mal, el principio de la sabiduría es, ¿qué? ¿Temer a quién? Fuerte, hermanos, que no hay fallos. A Jehová, ¿verdad? Sin miedo, que no difícilmente puedan equivocarse, vamos a decir. No, temer a Jehová, hermanos, no es el miedo que le tenemos a los ladrones, no es el miedo que le tenemos a Hacienda, no, mentira. No es el miedo
que tenemos de alguien que pueda venir a dañarnos. No es ese temor. El temor del que nos habla la palabra es un temor reverencial, porque conocemos quién es nuestro Dios y sabemos que lo más tonto que podríamos hacer en nuestras vidas es ir en contra de la voluntad de Dios, porque tememos el poder de Dios, porque conocemos su poder, queremos estar en el centro de su voluntad, porque terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, nos dice la palabra de Dios. Entonces, Dios nos promete que ese poder que Él tiene es para cuidarnos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice, y los defiende. ¿Quién podrá arrebatarnos de la mano de nuestro Señor? Y dice por último, gustad y ved, gustad, ¿no? ¿Qué significa gustad? ¿Qué piensan ustedes, hermanos, cuando hablamos de gustar? ¿No? Dice Ana María, comer, saborear, ¿no? Disfrutar, ¿no? Yo tengo una debilidad y es comer, y cada día se me asienta más esa debilidad, no sé qué pasa, ¿no? Pero a mí sentarme a comer es una cosa que me da un gusto, ¿no? Sentarme en una mesa en compañía de aquellos con los que disfruto, ¿no? Hermanos, Dios nos dice, gustad y ved que es bueno, ¿quién? Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Hermanos, Dios es nuestra confianza. Y la confianza que nosotros tenemos en Dios no es una confianza vana. La confianza que los hijos de Dios tienen en Él tiene promesas. La confianza que nosotros depositamos, esta esperanza que depositamos en nuestro Dios, ¿saben qué? Tiene promesas. Jeremías 33, del 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Dios es un Dios 3 veces santo, ¿verdad? Y Jehová se reafirma, nuestro Dios se reafirma 3 veces. Le estaba hablando a Jeremías, ¿no? Le estaba hablando a un rey. Ahora lo vamos a desvelar. Y se reafirma y se habla 3 veces de sí mismo. Se reconoce a sí mismo estas 3 veces. Clama a mí, dice, y yo te responderé, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un versículo que justo antes de subirme a predicar estaba el pastor recitando. La palabra de Dios nos enseña que el Señor bendice a quien confía en Él. La fe en el Señor va mucho más allá de simplemente palabras. La confianza en Dios se ve en la vida de los que le siguen y de los que le buscan. Y la confianza, hermanos, ¿a qué es igual? ¿Saben a qué es igual la confianza? La confianza es igual a la fe. Dice, es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera. La convicción de qué? De lo que no se ve. Para tener fe tienes que tener confianza en aquel en quien crees.
Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11, 1 y 2 dice, la confianza en Dios, hermanos, es un regalo. Esa confianza que tenemos en Dios, en nuestro Señor, es un regalo. Esta fe, esta certeza, esta convicción es un regalo que el Señor nos dio. Es un premio para sus hijos y la confianza también, hermanos, es un testimonio para los demás. Nos dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos y nosotros, hermanos, aprendemos de ese buen testimonio. Y nosotros, hermanos, vemos que el Señor, que el poder de nuestro Salvador tiene un efecto en ellos, en estos antiguos, y esperamos ese mismo efecto en nuestras vidas. Segunda de Reyes 18 del 5 al 7 dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Se acuerdan que antes, cuando estábamos leyendo Jeremías, yo les decía que ahora íbamos a descubrir a alguien que por el poder de creer, de confiar en el Señor, aquí vemos a Ezequías, uno de los reyes de Judá, y la Biblia nos dice que él estaba confiado, que él estaba seguro en la protección de Dios y no temía del ataque del enemigo. Él estaba seguro de la bendición de Dios sobre su vida y esa confianza en Dios le llevó a ser un rey diferencial, porque nos dice la palabra de Dios que no hubo ni antes de él ni después de él otro rey como él en Judá. Hermanos, nuestra confianza en Dios puede hacer que otras personas no vuelvan a hacer lo mismo nunca más. Que no haya nada mejor ni después en sus vidas que el momento en que testifiquemos y que nuestro testimonio transforme sus vidas, ayude para que reconozcan al mismo Salvador que nosotros hoy tenemos y disfrutamos. Hermanos, un día vamos a estar en la presencia de Dios, ¿no? Y estaremos esperando, ansiosos, escuchar esas palabras de buen hecho, buen siervo y fiel, ¿no? ¿Seremos nosotros los que oigamos esas palabras de la boca del Señor? ¿Seremos nosotros los que otros vean y digan, tu testimonio me ayudó? Otros que vean en nuestras vidas la obra del Señor, como en este rey. Hermanos, todos los que estaban confiados, todos los que están confiados, tienen en particular y en común el conocimiento de la palabra de Dios. Es más, todos tienen en común el persistir en la palabra de Dios. Así que el tercer punto, hermanos, es que la confianza es de los que persisten en
la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y este versículo, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo recita como si fuese una cosa gratuita. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y todos los hijos de Dios en algún momento desean completar esta porción de la palabra de Dios. Pero hermanos, para completar esto debemos persistir en la palabra, debemos persistir en el aprendizaje de la palabra de Dios para que toda la Escritura que leamos, que absorbamos, que retengamos, que mantengamos en alto, cumpla su propósito y sea útil en nuestras vidas, que nos enseñe primero a nosotros mismos, que nos redarguya a nosotros, que nos corrija a nosotros, que nos instruya, hermanos, en justicia a nosotros, porque a veces, como somos justificados en el Señor, nos olvidamos de ser justos todo el día. Nos olvidamos de ser justos toda la semana o nos olvidamos de ser justos todo el mes. Y claro, cuando empezamos a sumar horas, días, semanas y meses a lo largo del año, ¿cuántas horas estamos siendo justos? ¿No? ¿Cuántas horas estamos mostrando y enseñando esta justicia de Dios en nuestras vidas? Y es que a veces nos limitamos a vestirnos de justificados un par de días a la semana, ¿no? Un par de horas al día, porque hay que cumplir con nuestro Señor, ¿no? Que nos salvó y que nos perdonó. No, hermanos. Recibir este regalo de parte de Dios es persistir, es mantenerse todo el tiempo en la palabra de Dios. Es ser luz todo el día. Es que nos vean justificados todos los días, a fin de que cada uno de nosotros seamos perfectos, seamos total y enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Hermanos, queremos hacer la buena obra, con la mitad del esfuerzo, con la mitad de nuestra semana. Queremos ser perfectos y realizar toda la obra, ¿verdad? Con un 25% de nuestro esfuerzo. El resto es para las cosas importantes de nuestra vida. Estamos equivocados si creemos que ese es el funcionamiento de la palabra de Dios. Dios tiene promesas para sus hijos, para los que persisten y para los que se mantienen firmes en la palabra de Dios. Hijo mío, este es un versículo este es un capítulo precioso que todo el mundo tiene que